Bueno, ya comencé, listo. Entonces, pues nada, comencemos. Hola Nico, Hola Carlos, ¿qué ¿qué más? tal? Qué Bueno, chévere, qué vamos a chévere intentar verte, a así a distancia. través de una pantalla. Sí, yo sé lo mismo. Vamos a intentar parecer que no nos conocemos a pesar de que nos conocemos hace 20 años, Sí, por ahí 20, por sí, ahí, está ¿no? más, sí, claro. Pucha, Bueno, por allá. para este episodio de historias con acento quise invitarte porque qué más que un referente en este momento que te estás convirtiendo de todo el tema lingüístico francés, ¿no? Pues no sé si un referente, pero pues bueno, ahí más o menos han ido creciendo las redes y pues chévere. Pero no sé Vale, si... entonces cuéntanos un poco para los que no te conocen, que conocen quizás solamente tu canal o han sido quizás profesor. Y qué bueno que siempre la gente se pregunte, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Quién es Nicolás Larrota? La pregunta filosófica. Eh, ¿Quién es? ¿Cómo te sientes, Nicolás? No, pues básicamente soy de profesión, soy profesor universitario, soy docente de francés y, y pues nada, es como, y pues he trabajado ya harto tiempo como profesor y pues me gustó también como hacer otras cosas además de enseñar. Entonces por eso también decidí hacer cosas en las redes sociales y me gusta también la música, entonces también a veces molesto con tocando guitarra y eso. Y pues sí, básicamente eso, un profesor que le gusta hacer videos y hacer chistes flojos y pues nada, sí, y la música. Entonces, eres de Bogotá. Sí, muy rolo, más rolo que el ajiaco. Y eso también ¿Qué? se refleja un poco en los videos también. Sí, te burlas de ser rolo. Rolo, para los que no conocen, es como se le dice por lo general la gente en Bogotá. No sé cuál es el origen de rolo, de hecho, pero Ni bueno. idea, sí. Sí, un poco también como burlarse de las personas que dicen que los rolos no tenemos acento, primero, y como no, tenemos acento neutro, cuando uno habla con una persona de otra región o de otro país se da cuenta directamente que uno habla diferente y que tiene expresiones y maneras de hablar, y eso también lo refleja un poco. Pero bueno, en Bogotá, como todo, hay acentos en función de la condición socioeconómica, geográfica, etcétera. Entonces, digamos que yo hablo un rolo clase media, un poco consentido también, entonces eso. Dale, dale. Y bueno, cuéntanos un poco de tu niñez. A mí me gusta siempre comenzar porque la gente cuente algo de la niñez. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de la niñez? Me acuerdo Por, que por- era muy gallina, yo de niño era muy gallina. Él pero tenía miedo a gallina, todo, ¿ante qué? ¿Ante a qué? todo, le tenía miedo a todo, le tenía miedo a los fuegos artificiales, a la pólvora, a los perros, le tenía miedo a las atracciones de los parques de diversiones. Yo me acuerdo que mi hermano, pues Sebastián, pues tú lo conoces, él le gustaban todas las cosas así extremas y todo, y a mí me daba mucho miedo todo. Entonces recuerdo que era muy gallina y que una vez un perro me saltó encima, pero para jugar, y yo casi me muero del susto, y en ese momento le había cogido miedo a los perros, pero después ya dejé de ser tan gallina. Y era muy consentido también porque de niño, valga la aclaración, era muy tierno y muy lindo, entonces me consentían mucho. Entonces mis primas, bueno, mi familia en general me consentía mucho. Ya. Para la gente, bueno, nosotros nos conocimos porque estudiamos en el mismo colegio. Es un colegio en el centro de Bogotá. ¿Qué experiencia tienes de ese claustro católico de solo hombres? Desde los 4 años hasta los 18 años. Yo entré un poquito más grande, yo entré bueno, como a los 5, porque me tocó repetir kinder. Yo repetí kinder, pero no por vago, sino porque era más fácil entrar al colegio repitiendo kinder. O sea, ya había hecho kinder, Ya, pero era más fácil entrar ya. así. No. Uf, pues es un montón de cosas, ¿no? O sea, como que lo que yo le valoro al colegio es como las amistades que se consolidaron, porque todavía, pues, como somos amigos con algunas personas del colegio, como que encontré, es una cuestión más de una casualidad que cualquier otra cosa, pero dar con personas con las que uno puede conectar tan bien que podemos ser amigos durante más de 20 años, ¿no? Entonces, pues eso, y desde el ámbito académico no estaba mal, la verdad. O nuestra generación, hay gente muy brillante del colegio, me parece, con la que podrías hacer precisamente más episodios, yo creo. Tengo, tengo, Gente, tengo, tengo que buscarlos.
Sí, hay gente que está en política, en medicina, en música, en un montón de cosas. Entonces, Sí, bueno, es cierto, bueno, cierto. también mérito nuestro de tener una buena generación, pero pues creo que el colegio académicamente tenía también lo suyo. Sí, es Y cierto. pues ya. Vamos a... ¿Qué tal el tema religioso? Ese No, tema de eso ese no, colegio tan religioso, es que creo en ti algo, no sé, como una reacción contra eso o no. pues tanto como contra, no, porque cada uno tiene derecho a creer en lo que se le dé la gana. Pero sí como, no, como que no, a mí el cuento de así muy católico y eso nunca me terminó de convencer. Yo me acuerdo de que desde el colegio le preguntaba al profe de religión cosas como, pero si David mató a Goliat, ¿está bien matar o qué? O cosas por el estilo. Y está mal matar y es uno de los 10 mandamientos, pero puedo matar en nombre de cosas en nombre de Dios, cosas por el estilo que se ponían ya Ya. como como que polémicas, ¿no? Entonces ahí el profesor de religión tenía sus inconvenientes ahí para de pronto. Entonces, mejor dicho, nunca me terminó de convencer. Y sobre todo que sí se lo imponen a uno mucho, ¿no? Porque pues es un colegio católico, ¿no? Entonces ahí uno pues no puede hacer mucho más que pues escuchar y ya está. Y bueno, y tú en tus videos siempre hablas de música, ¿de dónde vienes la música en tu vida? ¿Cómo llega la música a ti desde pequeño? Porque desde que tengo recuerdo, siempre tocando la guitarra, tocando quizás el ukulele, siempre hay con música, música, Sí, música, esa música por todos influencia es de lados. mi hermano Sí, mayor, pues mis dos hermanos, de hecho, en realidad los dos hermanos mayores, ellos hacen parte de bandas, de grupos de rock. Entonces mi hermano mayor siempre escuchaba música, siempre tenía música y música rara. O sea, en ese entonces serían los años 90 y mi hermano conseguía discos de bandas de rock y no sé qué. Entonces como ¿de qué te acuerdas un grupo así que se te venga a la cabeza? me acuerdo mucho la época del new metal, entonces de Korn, de Limp Bizkit, de Slipknot, y mi hermano tenía discos originales, yo no sé dónde sacaba la plata, la verdad, para comprarse esos discos, bueno, no sé, y claro, me acuerdo mucho de eso, y también tenía discos como, recuerdo que tenía el ataque del metano de la etnia, Ajá. discazo, y tenía música muy buena, y también tenía muchos cassettes. Entonces era una influencia desde pequeño mi hermano mayor y luego mi otro hermano también, él tiene gran afinidad por la música, él también empezó a escuchar música, mucha música ya más por su lado y eso ya era más como en el cuento de la adolescencia, como el emo, como el pop punk, ¿no? Claro, Todo ese cuento a ya. mí también me gustaba muchísimo. Entonces mi hermano el mayor, él siempre en las bandas él cantaba y aquí en esta casa hay una guitarra destartalada que, que mi hermano empezó a tocar, sobre todo, bueno, el mayor él toca más o menos, y mi hermano el de la mitad toca muy bien, entonces él empezó a tocar la guitarra y como que me interesó también, sobre todo tocando punk, entonces como mis hermanos escuchaban mucho punk, entonces así se puede empezar a tocar guitarra, y así empecé, y así como yo no soy tan disciplinado, pero sí, desde chiquito empecé yo a tocar como desde los 13, sino que yo nunca fui muy constante, entonces no fue así un proceso, porque si hubiera sido muy constante desde los 13 años, ahorita sería súper bueno, pero pues ¿Nunca pensaste orientarte a la música? Es decir, cuando, ya que hablamos un poco de esa etapa, cuando eres preadolescente, adolescente que estás definiendo qué sigue, ¿nunca pensaste, a ver, me voy a ir a la música, me gusta la música? ¿Nunca fue parte de eh, no, tus pues yo era ideas muy por ahí? realista porque uno siempre ve, o sea, igual siendo uno súper chiquito, 17, 18 años, pues uno podría decir como, uy, no, es mi sueño, no sé qué. Pero digamos, profesionalmente es súper difícil. Hay que ser o sea, los que son músicos, estudian música, son personas que desde muy niños están como en conservatorio, no sé qué. Entonces yo no me veía como siendo músico profesional y yo lo veía más como un hobby. O sea, como si no, yo no me puedo dedicar a esto. O sea, porque Claro. no tengo el talento ni la formación ni nada, esto es más bien un hobby. Entonces, Qué sí. difícil al final uno a los 17, 18 años tener que elegir muchas veces lo que va a hacer en toda su vida, ¿no? Es una decisión que al final Básicamente tiene mucha yo presión, llegué a mi ¿no? carrera de un poco de rebote, o sea, fue como una cosa del azar también un poco. ¿Cómo fue? Cuenta. Se acababa, llegaba al final. Bueno, en Colombia más o menos, sí, yo creo que es en todos los países, en América Latina, imagino que se Sí, parece, debe corría. ser Es muy de, parecido, sí, o sea, como que uno sale chiquito, ¿no? Del colegio y como que tiene que tomar una exacto, decisión exacto. importante pequeño.
Y bueno, entonces se viene la elección de lo que vas a hacer después del colegio. ¿Y Pues, tú hacia qué estabas orientado o a qué te orientabas? no, pues, o sea, corría el año 2007, estaba súper de moda el emo, el pop-punk, Panda, todas esas cosas. Y entonces, pues yo claramente como con esa admiración que tenía por mis hermanos, entonces mis hermanos estudiaron diseño industrial. Entonces, pues yo creía que me gustaba, que me parecía interesante, o el diseño gráfico o algo así, pero era más como una cuestión, porque veía, sabía más o menos lo que era por lo que hacían mis hermanos, pero yo no, realmente no era consciente que yo, o sea, uno puede ser bueno para muchas cosas, y yo creo que para eso yo no era bueno, y menos mal que no estudié eso. Qué loco pensar que hubieras podido haberte orientado a hacer eso, ¿no? O sea, en este momento, o sea, parece loquísimo. Sí, no, y pues quién sabe, o sea, pues igual de todas Sí, formas bueno, quién estamos sabe, ¿no? Al pasando, final. pasando por, pues yo creería que me hubiese dado muy duro, o sea, hubiese sido muy difícil pues, lograr sacar adelante una carrera en diseño industrial o en diseño gráfico, porque, pues porque, por ejemplo, a mí me gustaba dibujar, pero yo tampoco era muy bueno, o sea, aunque no es fundamental para ser diseñador gráfico, por ejemplo, pero uno tiene que ser como creativo, tiene que tener que ser bueno como con cosas manuales, y eso yo siempre era como chambón, a mí me quedaban feas las telas, Chambón, chambón, definición de bueno, sí, chambón, como persona. mediocre, que hace las cosas rápido. En diseño, pues obviamente tú te acuerdas del dibujo técnico, ¿no? Las Ya, clases de ya, dibujo bueno, sí. técnico, ¿cómo no? Ya, A mí no me quedaban muy bien, la verdad, y en diseño industrial hay muchísimo de eso, hay claro, geometría descriptiva, a claro. mis hermanos les dio re duro, pues yo creo que a mí me hubiese dado muchísimo más duro, entonces Y pues... entonces tú te postulaste a la Universidad Nacional de Colombia, que es una Ujú. universidad pública. Entonces tú Hay que pasar postulaste, un examen difícil, ¿no? ajá, pasas un examen, sí, se pasa un examen. Mm. Tú postulaste y esa fue tu primera opción, diseño industrial. Exactamente, entonces yo dije, bueno, como pues bueno, somos una familia grande y todo, o sea, una universidad privada era algo muy difícil de contemplar, entonces para mí mi opción siempre fuera nacional. Entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar diseño industrial porque me encanta, sí, porque, uff, buenísimo, ni idea. Y después, entonces, para presentar el examen existen dos, segunda y hasta tercera opción. Entonces la segunda opción son como carreras que la gente no estudia tanto, que no tienen no entra tanta gente, entonces supongo, no sé si todavía se haga así, pero en este entonces era así, no primero ponía la primera carrera, después otra. Entonces había cosas como estadística, Claro. matemáticas, y vainas así como que, no, no, a mí la estadística, matemática no me interesa, y había idiomas, entonces estaba inglés, francés y alemán. La carrera se llama licenciatura en filología e idiomas, pero lo de la filología es mentira porque esa carrera no hace filología, sino es más como lenguas modernas con énfasis en un solo idioma. Porque la filología en sí es que entender como el origen, o sea, ¿qué es la filología para La los que no saben? filología es estudiar una civilización antigua a través Ya, del registro ok, escrito, o sea, como es entender una civilización a través de registros escritos. Por lo general son ok. antiguos o cosas así, entonces, pues pues no hacemos eso. O sea, digamos que hay muchas cosas que hacen parte como, pues entonces la lingüística, todo este cuento, hace parte, o sea, como entender cómo están estructurados los textos, por ejemplo, todo eso, pues se cruza, pero pues no es en sí filología, son herramientas que uno utiliza en las lenguas modernas y en la filología como tal. Ok, y entonces tú, digamos, o sea, te lanzas a tu primera opción. La Diseño primera industrial. opción, ¿qué Y la pasó? No quedaste. Pero entonces lo chistoso es que yo dije, bueno, diseño industrial, ok, segunda opción, entonces idiomas, inglés, francés o alemán. Entonces yo dije inglés, yo ya sé más o menos que pereza estudiar inglés. Alemán, la vida es muy corta para estudiar alemán. Y la tercera, francés, y yo de francés, ay, eso suena como lindo, el francés, ese idioma es como chévere. Pues ¿Y tú metamos hablabas algo? francés. ¿Tenías alguna Cero, no noción? tenía ni idea Cero de recuerdo tú del cero. francés antes. Nada, yo no sabía absolutamente nada. De hecho, Ya, pues solo sabía pues, que tenía una prima en Francia y ya que ella sigue ya ok. llevaba 1000 años allá, pero ya. Y entonces como que yo dije, no, ese idioma suena como lindo, eso es como romántico, eso es como que todos los estereotipos culos ahí. Y entonces dije, pues bueno, metamos francés y pues pasé a la opción de francés. Y la idea normalmente es que uno se queda 2 semestres y después se cambia de carrera. Eso hace mucha gente que entrándose a estadística, matemática, se aguanta un año y se va. Pero a mí me quedó gustando y me quedé. Y ese fue tú entraste con esa idea.
Es decir, me Yo al quedo principio dos. no, pues me quedo, igual dije, este no es tiempo perdido porque los idiomas nunca es tiempo Ya. perdido, aprendo, estudio un año de francés que esto me va a servir para algo en la vida y después me cambio. Y bueno, comenzaron las clases, llegas ahí, no era quizá lo que esperabas, pero bueno, evidentemente los idiomas atraen muchísimo. ¿Qué encontraste en el francés que te empezó como a cautivar? Pues a mí lo que me pareció, yo creo que hubiese sido el francés o cualquier otro idioma, pero era la posibilidad de conocer una cultura completamente nueva y la oportunidad de viajar, sobre todo en algún momento. Lo que nos decían al principio de la carrera los profesores era como todas las personas que hacen esta carrera, prácticamente todos en algún momento tienen la oportunidad de viajar. Entonces dije, pues esta carrera me va a abrir las puertas de un montón de cosas. Y lo que me gustó es que cuando uno estudia idiomas, uno como que se hace por medio de un montón de cosas, de música, de cultura, de teatro. Entonces como que los profesores, era chévere las clases, era interesante como aprender de una manera un poquito diferente a la que uno está acostumbrado, ¿no? No es así como súper magistral, sino como más interactivo y todo. Y bueno, el futuro era ser docente, lo cual nunca me imaginé, la verdad, y pues modestia aparte, como que se me da. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se te da? Eh, yo creo que, bueno, por un lado, tengo un carácter tranquilo, tengo paciencia. Para ser docente hay que ser paciente, eso es súper importante para ser docente. Em, la capacidad como de explicar cosas, creo, porque yo me acuerdo que desde que estábamos en el colegio, por ejemplo, a veces Diego, por ejemplo, me pedía ayuda con las matemáticas y yo le explicaba las cosas, o con Saludos a inglés también, con Diego. los idiomas. Saludos a Diego, sí. Entonces, por Saludos a ejemplo, Diego en este apartado sobre que sí, era malo en matemáticas. pero por ejemplo, pero bueno, Diego tiene un montón de otras cualidades que también son súper importantísimas, mucho más que las matemáticas tal vez. Entonces, sí, entonces veía, pues no sé, como que se me facilitaba explicar cosas, ¿sabes? Pero sí, yo creo, y pues bueno, la experiencia, ¿no? Es que eso también, o sea, como que es como todo, o sea, yo no creo que uno, bueno, uno puede tener como un talento natural, pero uno tiene que practicarlo también, o sea, Claro, claro. yo pienso como en los deportes, por ejemplo, hay gente que es muy buena para un deporte, pero tiene que perfeccionarse y tiene que entrenar, entrenar, entrenar para hacerse como mucho mejor, y es igual. Ok. Y bueno, y fueron pasando los años. Pasaron los años, pasaron, al final, pasaron esos 2 semestres, no te fuiste, continuaste. Y bueno, ¿y qué fue pasando? ¿Te fuiste cogiendo cariño? ¿Te fuiste apasionando por el francés? ¿Y Sí, qué pasaba ahí? pues primero era una carrera que no era tan dura como otras carreras, no es medicina, no es, bueno, en medicina la gente básicamente no tiene vida social, todo el tiempo están estudiando, 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 estudiando. Era una carrera que me permitía como tener tiempo, más bien tiempo, no se me dificultaba tanto, o sea, como lo de los idiomas y eso siempre fue algo como que se me daba. ¿Qué fue lo más Entonces, difícil del francés que recuerdes tú que diga, mierda, está difícil? No y sé, la pronunciación, la escritura, no sé, esas palabras, dobles letras que hay en francés que confunden a veces, no sé, ¿qué recuerdas que fue lo más jodido? yo sufría mucho con la comprensión oral. O De sea, oral, el típico examen donde le ponían a uno el audio. ¿cómo es que le dicen en, bueno, el listening, como dicen siempre, Sí. el listening y yo sufrí un montón, yo sufrí un montón, un montón, un montón. Pero después como que uno va como perfeccionando y eso sin darse cuenta. A mí yo siento que es un poco así, como que en un momento uno sin darse cuenta dice, ay, como que ya hablo el idioma, ¿sabes? O sea, Ya. no es así, o sea, en realidad es un proceso. Entonces y de un momento a otro como que uno, después de mucho, mucho estudiar, ya después dice, sí, uy, creo que puedo hablar. Yo como que más o menos en cuarto semestre yo dije, ok, yo creo que ya me defiendo bastante bien, pero pues es un proceso súper duro también. A veces los alumnos, bueno, tú debes saber más que yo, cuando uno está aprendiendo se desespera porque quiere hablar y se siente como tonto porque no puede hablar y no tiene las palabras, no tiene vocabulario. A veces es frustrante cuando uno Mucha está aprendiendo un frustración, idioma. hay Sobre mucha todo el frustración. francés que se requiere no pronunciar perfectamente, pero acercarse lo máximo para hacerse entender. Sí, pues es duro, en realidad, es muy frustrante porque toma bastante tiempo y como que hay un periodo que es cuando uno está como en un nivel como intermedio, uno entre B1 y B2, que uno Ajá. siente que no avanza y como que sigue igual o como que comete errores todavía del principio del aprendizaje, entonces siempre hay un momento difícil,
Pero yo creo que lo ideal es no soltar y darle. Igual, eso depende de cada persona. Hay personas que les cuesta demasiado, muchísimo, muchísimo. Entonces tienen que invertirle mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, yo a los chicos de mi carrera ahí en la Nacional y rápido ya hablan chévere. O sea, como lo que te digo, un cuarto semestre, pero es porque ven un montón de horas de francés durante Claro, al menos 2 años. Entonces es una claro. cuestión de, a mí me parece que el éxito está como en ser intenso y no soltar, o sea, estar en contacto todo el tiempo con el idioma, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y Está así uno bien. se frustra y todo, y tarde o temprano uno va a terminar como aprendiendo. Sí, 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 si le invierte el tiempo necesario, como Obvio. todo. Sí, sí, es como Como todo, todo. como todo. Sí, al final, esa etapa que dices, como entre el B1 y el B2, al final uno no se está dando cuenta que está mejorando, pero sí está mejorando, Claro. porque está reflexionando más rápido, tiene más reflejos de hablar, bueno, tiene más argot, etcétera. Sí, Pero bueno, y avanzamos. Y entonces, llegaba al final de la carrera, ¿y qué pasó ahí? normalmente las personas que hacen mi carrera hacen una cosa que se llama, le llaman la asistencia. Y la asistencia es cuando uno va a Francia, por lo general, no, siempre creo que es Francia, y trabaja como asistente de un profesor de español en un colegio. Entonces, básicamente lo que uno hace es como actividades más lúdicas, enseñando la cultura de su país, no sé qué tal. Entonces, la gran mayoría de personas que hacen mi carrera se presentan a eso. Eso dura como 8 meses. Y pues a mí no me Y se salió. devuelven, Y se y se devuelven, sí. devuelven, ya. A mí no me salió. Entonces yo dije, ups. Y no entendí muy bien por qué. Mi perfil cuadraba y el perfil de mis compañeros era parecido al mío y a algunos de mis compañeros les salió. A mí no me salió. Entonces yo dije, pues bueno, pues nada. Entonces se le apunto de una a la maestría, hacer una maestría allá en Francia. Trabajo aquí en Colombia, ahorro plata y me voy. Eso hice. Entonces me fui a la Alianza Francesa donde yo hice mi pasantía. Trabajé en la Alianza Francesa más o menos como ni siquiera un año, como unos 10 meses. Ahorré Ya plata estabas y graduado, ¿ya sí, estabas ya graduado? había Sí. obtenido el diploma, sí. Y entonces, bueno, otra cosa que te quería decir es que de esa carrera lo chévere es que, no sé ahorita, pero en su momento había mucho trabajo. Entonces yo empecé a trabajar ya chiquito. Eran institutos ahí como pequeños, malitos algunos, pero ahí uno empieza a trabajar desde muy pequeño y después ya, y entonces esas experiencias me permitieron hacer la pasantía en la Alianza Francesa y trabajar en la Alianza Francesa después para irme. Y bueno, entonces hice eso, trabajé en la Alianza, no sé qué, ahorré y me fui a Yo Francia hice a hacer una clases en la maestría. Alianza, yo hice clases en la Alianza, hice 2 módulos, pero era súper caro. La Alianza Súper vale, caro. sí, vale bastante. Los En esa profesores son época era caro, buenos, no sé cómo es sigue ahora, ¿no? siendo, sigue siendo costoso. Es una locura. Entonces, pues nada, entonces, y me fui a Francia a ¿Y a hacer, dónde llegaste? bueno, a Rennes, que ¿Y es por una ciudad qué? muy Ah, chévere. porque postulaste en esa universidad. Pues pues uno le dicen como que puede postular hasta 5 universidades, pero pues si Ya. postula más de 5 universidades, pues no es muy serio, ¿no? Ajá. Entonces, en ese momento mi ex había vivido en Dijon, entonces yo dije, bueno, Ya. ¿cómo puedo postular a Dijon? Aunque esa ciudad como que me... después, La Moutarde. sí, la Moutarde Dijonés. Y que muy bonita, que una ciudad muy bonita, pero pues que no tenía tanta vida. Entonces mi prima que iba allá me aconsejó, me dijo, Lyon es súper chévere, está Rennes, que es en la región donde yo estoy, en Bretaña, y pues ya. Entonces yo postulé a Lyon, a Dijon. Jamás París. Postulé a París, pero como por no dejar, por sentir que me aceptaban en una universidad parisina, pero pues ya porque yo sabía que no iba a ir, porque me parece que París de entrada es muy jodido. Es muy duro. Sí, A mí es me muy parece que es jodido. mejor como estar primero en una ciudad que llaman de Provence, ¿no? De provincia, Sí, y después si ya uno si quiere aventurarse, si irse a París cuando ya se adapte al país, al idioma y tal. sí, sí. La gente Entonces, que llega le toca muy jodido. sí, entonces pasé a Rennes, pasé a París y pasé a Dijon, de Lyon no me dieron respuesta. Y entonces yo dije, bueno, Dijon, no sé, o sea, se ve lindo, pero no se ve como tan vivo. París, pues, pucha, París es duro y es caro y no hay espacio y no sé qué. Entonces dije, no, arranquemos en Rennes. Esta región se ve chévere, se ve interesante y pues no, fue una buena decisión. Un poco también ahí tomada en función de consejos y eso porque uno no sabe. Pero sí, muy chévere, ciudad universitaria, bueno, tú la conoces muy bien, ciudad Sí, sí, sí. universitaria, con pequeñita, pero con mucha vida, uno no se aburre, Ujú. tiene metro, no es como Bogotá, es una ciudad. Qué te acuerdas de tu llegada a Ren? ¿Algún recuerdo por ahí de esos primeros días? ¿Alguna cosa
que un te cacharro. impactó, algún cacharro así. Pues apenas yo llegué, entonces pues al principio pues mi prima fue súper bonita y me recibió y me llevó a San Malo y no sé qué, pero cuando ya me quedé solo el primer día, cuando ella me dijo, bueno, ya, papi, usted está acá y bueno, tal. Entonces quería ir a hacer mercado, ¿no? Porque pues no tenía nada de comer, era mi primer día. Y entonces me dice mi prima, no, mira, está tal supermercado. Es uno que se llama Leder Price, que es como más barato y tal. Y me dijo, ese es Sí, más sí, barato. sí. Pero en Ren hay como un Leder Price y quedan re lejos, quedan la mierda. Y entonces yo miré y yo miré en un mapa, pues ahí ni siquiera era Google Maps porque apenas estaba llegando, ¿Qué tenía año ahí, era? ¿Qué año era? eso era en el 2013. Ya. 2013. Entonces ahí fue cuando, un poco tarde tal vez, que tuve mi primer smartphone, pero en ese entonces yo no tenía un smartphone, sino tenía un iPod. Entonces en el iPod uno podía descargar aplicaciones y tal. Entonces tenía el mapa, entonces yo vi dónde quedaba y dije, pues vamos. Y me fui a pie y empecé y caminé y caminé y caminé y caminé y caminé. Y yo, uy, esto está como lejos. Y yo no miré cómo me iba a devolver, porque yo pensé que iba a estar como, porque eso no es tan difícil finalmente, o sea, como que uno puede llegar y mira la estación de metro tal, pero era un sector de la ciudad que quedaba apartado, hay como más o menos por Gayol, no sé si te acuerdas. Ya, Es, ya, ya. Sí, 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 hay para ese que, lado. y entonces es como un suburbios gringos ahí, árboles, no sé qué, y entonces, bueno, yo llevaba mi maletica porque yo ya sabía que no daban bolsas, porque antes aquí en Colombia daban bolsas también en los Ya, supermercados. ya. Entonces dije, no, aquí no. Entonces yo súper pensé resto. Precavido. Súper precavido, sí. No tenía ni idea de cómo regresar, pero yo con mi maleta por lo menos. El caso es que la maleta era muy chiquita y yo hice resto de mercado. Y entonces yo Y salgo, estaba yo lejos. salgo, yo salgo del supermercado y cómo me devuelvo. Yo, ay, severo imbécil. Y entonces había como estaciones de buses, pero estaciones de buses ahí X, o sea, una parada de bus ahí que no tenía ni idea de nada. Y yo pensé que había como unas estaciones donde uno podía comprar el tiquete, y sí hay, pero Claro. en ese sector no, porque ese sector es como Ya, los suburbios. sí. Y entonces yo llego y con esas bolsas todas pesadas empiezo a caminar hacia la aventura a ver qué pasa. Y lo peor es que yo pensé, no, y que ni abate yo puedo comprar el tiquete de bus con el busetero, porque pues así no funcionan las cosas en Francia, ¿no? Porque eso se hacía aquí en Colombia, que uno simplemente pagaba y el man hacía cuentas y escuchaba vallenato y un montón de vainas al mismo tiempo. Yo dije, no, eso es imposible, en Francia no puede pasar. Y pues sí se podía, o sea, re bruto. Sí, Uno se llegaba puede. ahí y se Allá se podía, puede. claro, y entonces, y no sabía. El caso es que allá casi no se ven taxis y de repente una señora taxista parqueada en una estación de taxis y yo, Dios mío, No puede ser. se me apareció la Virgen. Y entonces le digo a la señora, no, pero igual, pues costumbre, porque yo no sabía cuánto valía, ¿no? También, y costumbre colombiana también preguntar un poco antes de subirse al taxi. Yo no creo que me fuera a estafar la señora, pero igual, o sea, para saber un poco. Igual en ese punto no me importaba si me cobraba Ya. 50 euros, o sea, la verdad, tocaba. Pero el caso es que yo le pregunté, no, señora Kennedy, ¿cuánto da de aquí a Kennedy? Kennedy, Kennedy, hay Kennedy. un barrio en Rennes, en la ciudad, en la capital de la Bretaña, en Francia, se llama Kennedy. Y que hay una localidad en Bogotá súper importante que se llama Kennedy. También que se llama Kennedy. Por eso. Entonces, pues nada, me dijo como, no sé cuánto valga, pues lo que marque el taxímetro, porque yo creo que nadie le pregunta eso. El caso es que yo cogí el taxi y tal, me costó como 15 euros, finalmente no Ya, es tan nada. caro, en realidad. Y de 15 a 20 le pongo yo, ¿no? Y pues en ese momento fue como, no importa, todo bien. Y ya. Y fue Ya. muy estúpido. Fue muy bruto, fue muy bruto. ¿Y tu Pero qué francés? chévere. ¿Y tu francés? Porque claro, tú habías estudiado francés. Bueno, pero yo me imagino que cuando estás estudiando el francés hablas con franceses todo el tiempo desde Colombia. Es decir, que Sí, cuando no, tenía, llegaste tenía allá te profesores sentiste cómodo. franceses. No, yo Te no tuve sentiste. problemas con el idioma. Casi todo el mundo tiene problemas con el idioma. De pronto uno que otro, una bobada. Entonces yo me acuerdo que una vez quería pedir un té helado y yo no sabía cómo decir un té helado. Entonces yo dije un té, no sé, un té froid, un té frío, algo así. Entonces el man, ¿qué? Y me iba a dar un té caliente y yo no, y se dice pues en inglés, dicen iced tea. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Pero Ya, cositas así que uno aprende como, yo me acuerdo que uno de los primeros verbos que escuché por ahí, y pues ahí parchando con mi prima, llega y dice como, no, picolé, y yo, ¿qué es picolé? Y picolé, pues obvio, beber, hartar, ¿no? beber, sí. Claro, y uno aprende cosas, ¿no? Muchas cosas como de slang, de argot, pero para la comunicación en general, todo súper bien, pero pues porque No, ya había enseñaba francés, por ejemplo, tenía el claro. C1, había presentado el C1, entonces
Eso sería lo ideal, ¿no? Irse allá con un super nivel porque pues, la gente lucha mucho, ¿o no? Sí, claro. ¿O no, Dígamelo a mí. Carlitos? Por eso sí. Y eso que yo llegué a estudiar francés, porque yo sí llegué con mi plan, digamos, organizado a estudiar francés. Hay mucha gente que viene a, pues obviamente por circunstancias de vida, viene más a trabajar Mm, y el francés es una sí, tercera, o sea, no hace parte de las prioridades sí, y principales. así enfrentarse a la vida como salga y es duro. Parece gente, pues yo he conocido mucha gente que pues vive en esa situación y muy difícil, o sea, les tocaba muy difícil porque no se sienten integrados y no se pueden expresar para cualquier tipo de cosa. Allá es Conseguir difícil. un, Si uno no habla bien, conseguir, allá es muy difícil. conseguir un apartamento, pedir una ayuda al gobierno, es decir, es gente que son dependientes siempre de alguien más. Entonces, hay Eso sí es historias súper de maluco. todo, hay historias de todo. Y bueno, entonces ahí estudiaste el máster. ¿Cuándo fueron el máster? ¿2 años? 2 años y me quedé otro añito más allá trabajando y ya después me volví. Ya, ya. ¿Cuánto duraste en Francia? 3 años, 3 años, dos haciendo la maestría y otro año trabajando. Yo me quería quedar, pero súper difícil, súper ¿Qué pasó? difícil. Es decir, porque al Bueno, final tuviste que entonces devolverte. yo hice la maestría en mi disciplina, en didáctica de lenguas, y entonces ahí en la universidad donde yo estudié está un instituto que se llama el CIREFE, que es para enseñarle francés a extranjeros. Pues tú Sí. estudiaste ahí, ¿no? Ahí estudié yo en El el CIREFE. CIREF. Y entonces hice la pasantía ahí, entonces yo pude dar clases de francés en Francia sin ser francés y me pareció muy, muy chévere, muy interesante, entonces me interesaba quedarme ahí. La cosa es que ese era un trabajo como de estudiante, o sea, como que los estudiantes a veces los contratan como profe, como con un estatus ahí un poquito más bajito que un Ajá. profesor cualquiera, y eso es mientras eres estudiante. Después se me acababa la visa, entonces uno puede pedir una cosa que es como una autorización temporal para buscar trabajo. Te dan un año para buscar trabajo, pero eso es un poco como una trampa, porque es como, te damos un año para buscar trabajo, pero tiene que ser un trabajo que esté ligado con tus estudios, te tienen que pagar, en la época eran mínimo 2.200 euros, primer trabajo, ¿no? dos mil Sí, doscientos sí, euros imposible. y un contrato a tiempo indefinido, o sea, Sobre todo en pequeñas ciudades, porque digamos en París, como hay más empresas, pues de pronto hay empresas que pagan eso. También depende el sector que estés, pero evidentemente es lo que te den muy, un muy CDI es muy difícil, estresante. ¿no? O sea, un Es CDI muy estresante, es muy es estresante. muy difícil. Entonces, pues yo busqué trabajo, pero al mismo tiempo seguí trabajando ahí en el Cirefe y trabajaba en un colegio, pues siendo peón, que llaman, que esa es Sí. una cosa también que me parece que es muy francesa, esas personas que trabajan ahí en los colegios. O sea, tenía trabajo, tenía dónde vivir, me gustaba la ciudad, no ganaba mucho dinero, pero allá, pues no sé si ha cambiado, creo que con la inflación ha cambiado, pero allá no se necesitaba muchísimo dinero para vivir bien, sino normal. Pero pues esas condiciones, era muy difícil que consiguiera un trabajo que ellos me estaban pidiendo. Entonces yo dije, ¿para qué? O sea, y la gente, mucha gente se queda en Francia haciendo máster por postmáster, triple máster, doctorado, postdoctorado, triple doctorado para poder quedarse. Y cuando uno está de estudiante le toca guerrear mucho. Yo dije, pues con mi perfil ya tengo maestría en Francia, tengo experiencia, yo creo que me va mejor en Colombia. Y pues sí, la Y verdad te sí, o sea, como devolviste. que mi perfil es muchísimo más apreciado acá que allá. Porque pues, o ¿Qué? sea, y además que allá todos ya hablan francés, ¿no? Sí, Entonces, no, es cierto, es digamos que cierto. podría enseñar español, pero tampoco es tan fácil, o sea, tampoco es como... ¿Te lo planteaste? Mm, pero igual, para que uno tenga un cargo como el que estaban pidiendo en la prefectura, tenía que ser como en un colegio o algo así. Entonces, en un Ya, colegio público no se puede porque uno tiene que ser de la Unión Europea para tener el CAPES, que es el concurso sí. este. Y se podrían en los colegios privados, pero entonces toca presentar también un concurso que es muy parecido al CAPES, que se llama el CAPEP. Entonces habría que prepararse para ese concurso y para ser profe de colegio, que eso es algo que a mí yo creo que no se me daría porque a mí me costaría mucho. Trabajando en el colegio en el que yo trabajaba haciendo peón, como dicen ellos, Ajá. me di cuenta que los adolescentes son complicados, entonces Sí, como claro. que ser profesor de ellos debe ser duro, debe ser muy, muy duro. Entonces dije, pues sería para ser profe de colegio si me sale todo bien y tendría que hacer otra maestría más, prepararme para hacer el concurso y si me sale bien, si tengo toda la suerte del mundo, trabajar ahí en esa universidad, digo, en ese colegio. Y
o en algún colegio. Y además, que era probablemente en el enseñamiento católico, entonces sería volver un poco al... Uf, Dios, Pero creo que el volver al enseñamiento, pasado. sí, el enseñamiento católico, como que los lineamientos del ministerio son de educación allá en Francia, Son laicos. sí, y son mucho más estrictos, entonces como que así sea privado y católico, como que no se le mete tanto la religión. Pero igual, Ya, no, el proyecto estaba como muy azaroso, digamos. ya. Entonces, pues nada, dije, no, pues yo me devuelvo y más bien creo que mi perfil va a ser mucho más apreciado en Colombia que en Francia. ¿Qué aprendiste de Francia? Es decir, pues es una pregunta un poco global, pero ¿qué te quedó de ese tiempo en Francia en ti? Es decir, ¿qué cambió en Nicolás? Más allá de perfeccionar el francés, tener no sé, un background académico más Mm. interesante, más completo. En tu experiencia, si la tuvieras que resumir, ¿qué dirías de esa etapa que viviste en Francia? Pues yo aprendí algo súper importante y es abrir la cerveza con un encendedor. O sea, eso me Eso, parece una eso, y eso, habilidad fundamental. hombre, y eso tan Me ha tonto salvado la que es, vida, y la no. verdad. E No, E mentira. im Bueno, sí e aprendí eso, pero impacta no. e impacta a las chicas. Y a los chicos, al que sea. A todos, el que sea. No, el caso, pues a mí lo que me gustó de Francia, más allá de haber perfeccionado el francés y, y tener después un diploma, una maestría y todo eso, fue el hecho de descubrir realmente no solo una cultura, sino muchas culturas, porque en los países así que llaman mal llamados de primer mundo hay gente de todas partes, ¿no? Entonces, como descubrir que Francia realmente, y la ciudad, casi todas las ciudades, es muy, de verdad, muy multicultural y muy cosmopolita y bueno, en fin. Y, y como ver en mis amigos franceses, amigas, sobre todo eran amigas, gente que tiene un pensamiento distinto al de uno y como que le enseñan un montón de cosas, como a ver, a tener las cosas desde una perspectiva distinta, ¿no? Em, entonces, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, uno viene como con ciertos prejuicios también como desde su cultura latina, entonces un poco, no sé, el machismo, la homofobia, así sea cosas pequeñas, así sea como micro de eso, uno tiene como Sí. integradas ciertas cosas que allá, por ejemplo, chocan, ¿no? Entonces uno, desde el idioma hay un montón de expresiones que utilizamos en español que no se usarían y no se usan en francés porque pueden ser o homófobas o racistas o bueno, un montón de cosas. Y entonces eso, como ver el mundo desde otra perspectiva y aprender sobre todo eso, como aprender un montón de cosas que aquí tal vez se demoraron un poquito más en llegar, tal vez, yo creo, no sé. Y que son distintas también, o sea, como que simplemente la manera de ver el mundo es chévere. Y pues como, esto es como un poco ridículo, pero en cierta medida ser como un poco embajador también de su cultura, o sea, porque yo también estoy muy contento de mi cultura latina, entonces como que las personas de allá también aprendan de uno, ¿no? O sea, como que es un intercambio ahí que no tiene ningún tipo o sea, uno no lo piensa desde términos como de negocio, sino es algo natural que se va dando. Y es súper chévere, tanto yo aprendo de ellos como ellos de mí, entonces es genial. Ya, interesante. Y bueno, y ahí vuelves. Después debe ser un cambio un poco brutal, ¿no? Yo siempre lo he pensado, y no sé si te lo he dicho, pero siempre he pensado que volver de Rennes, que es para mí, yo siempre he dicho que es como una ciudad perfecta, es una micro ciudad. No sé ahora, pero en esa época, en el año Mm, 2016, 2017, es una ciudad perfecta, lo tiene todo un buen en pequeña, vividero, diríamos acá, sí. sí, en pequeña escala. Tiene cerca la playa en el verano, tiene, bueno, la cultura, el arte, Tiene tiene su buen historia, transporte, tiene un buen montón de mucha transporte, cultura, sí. el horario que dice el bus Ah, llega, llega a esa hora, sí. O sea, funciona la bastante gente, bien todo. los buses son limpios, las calles son limpias, la gente es simpática, es Los una bretones ciudad, son, sí, los bretones son amables, sí, sí, sí. les gusta beber, Eso sí. eh, les gusta la Rue de la Soif. Y, y volver a Bogotá, ¿no? Pues la Bogotá que todos queremos, pero pues que obviamente Cosmopolita. es una, son Caos, 180, sí, sí, eso sí, sí, es totalmente diferente. ¿Cómo claro. fue ese regreso? Pues, obviamente, yo estaba Te- como ay, juepucha, volver otra vez, un poco prevenido. Yo dije: "Men, Ajá. o sea, qué chévere volver", porque qué chévere volver, claramente, pero al mismo tiempo como, qué duro, Mucho, porque hay sería muchos, hay muchos, hay mucha gente que sufre en eso, Nico. Y bueno, digas, me desvío un segundo en el tema porque creo ujú, que sería interesante. Y es que muchas veces nosotros los que vivimos afuera, como que
volver y lo negamos, no lo queremos hacer, que podemos sentir que puede ser un fracaso, al final no es un fracaso. Yo creo que el hecho siempre de estar cerca a los que uno, a la familia, a los amigos de toda la vida, eso lo amerita también, ¿no? Y si has Sí, estudiado algo aquí, volver allá es para aportar todo lo que llevas, ¿no? sí. Entonces es una reflexión que muchas veces los inmigrantes no lo, como que sufrimos de eso, ¿no? Y a veces no está tan mal, es decir, en No, el pues a ver, camino hace parte, ¿no? pues yo no sé, yo considero que soy una persona, o sea, tengo suerte, pero también como que he buscado un poco mi suerte, ¿no? O Ajá, sea, yo regresé y yo pues claramente estaba súper prevenido porque es que allá la vida es muy cómoda. Aquí para mí también, pero no a ese nivel, digamos. O sea, por lo menos, o sea, cosas, pues no son grandes problemas, pero el hecho, por ejemplo, de tener que trabajar lejos, de tener que restarle un poco a tu calidad de vida por tener que pasar tiempo en el transporte público, que te den claro que mis condiciones de trabajo en Francia tampoco es que fueran las mejores, pero bueno, tener como unas condiciones de trabajo y medio no tan buenas, pero al final yo tomé una decisión correcta porque primero pues fue reencontrarme también con el país, con mis amigos del colegio, con ustedes, em, y, y darme cuenta que, o sea, Colombia es muy chévere y Bogotá es muy chévere, pero pues también eso también me permitió darme cuenta que soy una persona muy privilegiada, porque primero en el barrio, también el primer choque del volver fue que mi barrio cambió un montón de construcciones nuevas, un montón de cosas diferentes, el barrio como que no es algo del todo bueno, y se ha ido gentrificando ya como mucho, pero o sea, era un barrio que tenía como sus problemas de inseguridad fuertes y todo, y ahora está más tranquilo. Entonces, primero llegar a un barrio más sano, entre comillas, darse, pues Bogotá y de todo también, o sea, Bogotá culturalmente es genial, y entonces ajá. está y volver, bueno, me salió trabajo en la universidad donde yo me gradué, pues que es en la Nacional y que amo con locura, entonces la Nacional no está muy lejos tampoco de aquí donde yo vivo, entonces estar cerca a la universidad, reencontrarme con mis amigos, reencontrarme con la cultura latina, como que yo apenas llegué, una de las primeras salidas fue ir a un bar de solo reggaetón y ver cómo todo el mundo cantaba el reggaetón y eso, y yo no me sabía ninguna porque ya no sonaba. Y yo era como, wow, a mí me encantó volver a sentirme en esa cultura latina, ¿no? Como de, sí, eso, ¿no? Pues yo no soy muy fan del reggaetón, la verdad, pero ir a esa discoteca de reggaetón esa noche después de 3 años de estar lejos y eso, y volver a sentirme rodeado de mi gente es muy chévere, o sea, a mí me pareció genial. Y además de eso, mal que bien la cosa laboral se me dio, yo quería ser profesor universitario y me salió. Y entonces yo dije, pues no, pues yo estoy súper bien. Entonces tenía mucho miedo de volver, pero volví y todo bien, o sea, el barrio Y es se pasa, chévere. y los miedos se pasaron rápido. Sí, no, igual también, bueno, la cuestión de la inseguridad y todo, pero pues no, pues a mí por fortuna no me ha pasado nada durante todo, ya llevo un montón de años otra vez aquí. Pues al final inseguridad en todo lado, o sea, eso Sí, es, eso sí, pues, y también aquí, depende, ¿no? ¿no? Mm. O sea, claramente aquí uno se cuida más y tiene como a ser más prevenido y toma más precauciones, pero pues no, pues, o sea, lo que digo, mi realidad al volver fue muy positiva. No es para todo el mundo, no a todo el mundo le va tan bien, pero yo tomé la decisión correcta. Y pues claro, entonces sí empecé a trabajar primero en la Nacional, luego me contrataron en la Universidad Libre, entonces pues fue re bien, o sea, sí, no, fue una gran experiencia en O sea, realidad. cumpliste, digamos, tu objetivo al volver, que era trabajar, estabilizarte, empezar Claro, a trabajar en ganar una dinero. universidad, Ajá. sí, pues no mucho dinero, pero pues dinero correcto, normal. Ok, para vivir. Ujú. Y bueno, y entonces ahí empezaste a trabajar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegan las redes sociales? Pues entonces, Cómo llega las redes sociales? eso, pues bueno, entonces yo trabajando, pues contento, porque igual mi trabajo en la Nacional me encantaba, era feliz, pero pues igual el trabajo es trabajo, ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido interesante tener como hobbies y cosas que uno hace además de trabajar, ¿no? O sea, como encontrar motivaciones distintas al trabajo, ¿no? Y sí, porque para mí, o sea, como si la vida se le devuelve a uno como trabajo, volver a la casa, quedarse viendo Netflix el fin de semana y después volver a empezar el ciclo, pues no sé, no. Entonces, pues a mí me gustaba mucho la música y quería como hacer algo con la música, pero ese proyecto como que nunca lo logré consolidar porque quería como tener un grupo o algo así, pero nada. Y yo siempre fui me gustaba mucho YouTube, entonces veía muchos videos precisamente de creadores de contenido de música
Y me pareció súper interesante. Y entonces un día así como que la típica, uno que se está duchando y ya y dice, oye, que se me ocurrió, y si yo hiciera un video, o si yo hiciera videos de YouTube, ¿cómo serían? Y entonces se me empezaron a ocurrir muchas ideas. Y yo dije, uy, esto podría ser interesante, este proyecto, tal. Pero entonces yo dije, no tengo las herramientas, no tengo nada. Y entonces mi hermano mayor, él tiene una empresa que no sé cómo describirlo, bueno, que hacen como todo el concepto de marca de empresas, o sea, ellos los contratan para tener como una imagen gráfica, un Sí. concepto muy interesante en función como de lo que quiere transmitir la empresa, ¿no? Entonces los contraté a ellos para toda la parte gráfica porque yo siempre sé que los profesores de francés somos muy malos en diseño gráfico, todo nos queda muy feo, todas esas fotocopias todas horribles y así como con el piolín ahí, el piolín con boina y vainas así, entonces como que no. Entonces dije, no, pues los contrato a ellos para la parte gráfica y pues empecé a hacer videos en YouTube como con mi visión, como queriendo acompañar a los estudiantes en su aprendizaje y enseñándoles cosas que normalmente no se ven en clase. Entonces como expresiones idiomáticas, el verlan, cosas Claro, de porque al principio robots. Nicolás Rota, y siempre lo llamaste con tu nombre, ¿no? O sea, nunca se llamó, no sé, aprende French, no francés sé qué, fácil. French with Nico, una vaina así, ¿no? O aprende francés fácil con Sí, Nicolás. No, siempre Nicolás Rota, siempre tu sí. nombre. Pues es que lo que pasa es que mi nombre y mi apellido, bueno, mi nombre sí es común, pero mi apellido es raro, entonces Nicolás Sí. Rota, no, sí, no, no hay así como muchos usuarios de internet que tengan Nicolás Solo Rota. Pirri. Sí, que sí, pero el es Pirri Prieto la Rota. Ah, Entonces, nada, entonces sonaba medio artístico, entonces podía hacer el nombre de solista algún día. Se sacó un disco de solista. Entonces, sí, pero entonces la idea al principio se llamaba Accompagnement en français langue étrangère. Entonces era ya. como, porque ese era el principio, la idea y se mantiene, o sea, acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. Y yo hice como el estudio de mercado en YouTube y yo veía que los videos eran como lentos, eran como aburridos, y todo siempre que la Torre Eiffel y la baguette y la boina y como que no, o sea, como que hay otras maneras de mostrar eso, ¿no? Entonces Pero esa fue tú la primera nunca, motivación. pero tú nunca lo hiciste como una clase magistral, porque No, yo que nunca. soy estudiante de francés, seguramente mucha gente que escucha ha estudiado francés. Uno iba a esos videos de este tipo, el canocito con barba, es que no se acuerda cómo se llama, en la edición lo pongo, pero no me acuerdo. No me Bueno, acuerdo. el tipo este que enseñaba A1, A2, B1, Ok. B2, eran clases magistrales. Ah, entonces, O este el señor François verbo, avec Pierre, que está, uff, pucha, que re famoso. ese, que el verbo avoir, bueno, todo eso, pero tú no te orientaste de esa manera, es decir, tú querías como no hacer como una clase, como si no explicarlo de otra No, manera, ¿no? pues es que al principio yo dije, bueno, sería, o sea, lo pensaba como de una manera como altruista y tal. Yo decía como, pues, ¿cuánto vale un curso en la Alianza? Tal vez sería chévere planearse un curso, como que llega hasta el nivel A2 y pues ahí con eso tienen para defenderse. Y después pensé, uy, no, qué mamera, qué pereza, qué Claro, flojera hacer eso porque ese es mi trabajo, básicamente. claro. Entonces, o sea, que sea otra cosa. Entonces yo pensaba, no, entonces más bien va a ser algo como para acompañar a los que ya están aprendiendo francés y que sea sobre todo como fresco en aquel momento juvenil, ya no tanto, ya no tan juvenil. En ese momento tenía 29, sí, 29 todavía es joven. Entonces como fresco, como juvenil, como con chistes, como con la vaina intercultural, que eso también lo fui descubriendo también después. Como con referencias de la cultura pop, entonces se ponía chistes de, no sé, de los memes, como el meme de Dexter, ese es típico, el de, bueno, en fin, con cosas que les hablara más a ellos y en español también. O sea, era como, bueno, como que cualquiera puede ver el video y diga, ah, tan chévere, me gustaría aprender. Y esa fue la primera etapa en YouTube, Es así. decir, que el Y canal tiene 5 años, o sea, el proyecto en sí ya tiene 5 años. claro, 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 es que igual es que yo lo hacía también, exacto, como hobby, porque yo trabajaba en 3 universidades, entonces yo pues ahí cada tanto sacaba por ahí un video, ¿Y tal, quién hacía los videos? ¿Tú lo hacías de la A a la Z, el 100% de todo el contenido lo hacías tu edición, todo, sí, todo. todo? Al principio me ayudaron mucho mi hermano y mi cuñada para como, me dieron como las bases, como mira, los videos los puedes hacer así, tal, en tal, y de tal manera. Entonces los primeros videos, los videos los hice con ellos y a partir de esas pautas que creamos, el resto ya los hacía yo, todo, 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 todo. El guión, la grabada, la editada. Y pues bueno, tú sabes que eso toma muchísimo tiempo. ¿Eh?
Claro, muchísimo eso toma. tiempo. No, el video Y toma más que el audio, yo creo. Bueno, no sé, depende, sí, el pero video toma más claro porque tú le metes cosas como imágenes y la vuelta. ya. Y titulitos, bueno, y una edición sencilla, ¿no? No una edición así súper compleja, sino sencilla. Ok. Y entonces, pero si yo bien recuerdo, eran los videos. Tú tenías videos periódicos, a veces publicabas más, publicabas menos, a veces hablabas de historia, de por qué se dice así, por qué no se dice así. Cosas bastante interesantes. Pero después fuiste mudándote a otras redes, ¿no? Empezaste a sacar más en Instagram. Cómo fue la transición de todo eso? Sí, pues lo que pasa es ¿A que, qué te llevó el canal? Empecemos por ahí. pues el canal, digamos que la respuesta siempre fue muy, muy bonita, pero modesta, pequeña, o sea, como que no, porque es igual sigue siendo un contenido bastante, Está chistosa esa bastante frase, bonita pero modesto. modesta. Positiva, bonita, pero pequeña, digamos, Pero porque tienes igual que es ganar una un vaina de poco. nicho, es como un poco de Ya, nicho, o sea, ya. me parece difícil como llegarle pues yo también eso pensaba, que el público francófono latinoamericano básicamente, o hispanohablante, sobre todo latinoamericano, no era tanto. Y después me di cuenta que sí, más o menos, pero lo que pasa es que no sé, en YouTube no era tan fácil tampoco. Entonces como que los videos largos y la cosa, y como más educativos, y súper interesantes, a mi parecer, pues bueno, los hacía yo. Pero entonces dije, bueno, vamos a hacer cosas también más corticas en Instagram. Entonces empecé a hacer más videos cortos en Instagram y tal, no sé qué. Luego un chico en una universidad me dijo como, profe, ahora sí un TikTok que le iría bien. Y yo, uy, no, TikTok no, pues yo no sabía. Entonces era como, no, esos son adolescentes bailando, ¿no? O sea, no es para mí, yo ya estoy en mis 30, no le veo como sentido. Y lo abrí y me empezó también a ir como bien con los videos. Y después, y bueno, tú me decías como que los temas y eso todo siempre ha sido como muy, como lo que se me va ocurriendo, la verdad. O sea, como muy, o sea, yo sé que es como un adjetivo súper típico, pero medio orgánico, o sea, como que lo que se me ocurría yo, pues grabemos sobre este tema que me parece chévere. Y a veces pega, a veces no. Y ahorita también igual. Pero entonces yo lo que te decía, lo que creo que mi mayor, entre comillas, ventaja con respecto a los millones de creadores de contenido que hay de francés, influencers de francés, lengua extranjera, es que soy colombiano. Entonces, conozco el idioma, conozco el francés bien, pero al mismo tiempo tengo todo un background latino y entonces a la gente le llama mucho la atención como encontrar ese, como crear un puente ahí entre lo latino y lo francés. Entonces, yo qué sé, coger canciones que son típicamente colombianas y cantarlas en francés, por ejemplo. Son cosas que a la gente le llama mucho la atención, como, es chistoso porque es como que el francés lo ven tan sofisticado y no sé Ah, qué es y tal, y verdad. de repente escuchan su canción de Navidad en francés y es como, y cosas así, entonces como equivalentes de expresiones, y ahí yo creo que de ahí fue como donde son los videos que han tenido como más éxito, o sea, yo intento no encasillarme en una cosa porque uno a veces ve creadores de contenido en TikTok que hacen un chiste y le pegan ese chiste y lo repiten hasta, y básicamente todo su contenido es el mismo chiste. Entonces yo intento variar. Entonces hay cosas que han pegado mejor que otras y todo, pero pues eso, sobre todo es eso, esa interculturalidad pega mucho. ¿No te ha pasado que subas algo y te digas, mierda, Nicolás, ¿por qué subió eso? Qué vergüenza, no sé, no te ha pasado, o Pues ya pasaste como ese límite, es decir, no te importa, o sea, ya es como un personaje el que está actuando ahí, no eres tú sí, al final. sí, pues hay momentos, hay videos, digamos, hay un video en el que salgo bailando salsa y me pareció osado, pero yo dije, ah, qué hijo de madres. Y hay uno que sale, sí, como sobre todo los que salgo bailando, pero yo lo pongo así en una cosa pequeñita para que no se note tanto. Pero no, pues o sea, mira que yo sí tenía un poquito como ese conflicto, como yo, o sea, ya estoy grande, usted tiene 34 años, usted así payaseando, payaseando, ¿no? O sea, es que también uno tiene como un Son síndrome como del impostor, bloqueos sí, culos, como un ¿no? síndrome del impostor ahí, y ellos digan, no, ahí estoy ahí payaseando, subiendo cosas a las redes, es como en mis momentos más oscuros pienso eso, pero después yo digo, en este momento de la vida o sea, me estoy ganando la vida gracias a las redes sociales, o sea, estoy trabajando como profesor independiente y todos los estudiantes que tengo es gracias a eso, entonces yo digo, o sea, esto es serio, o sea, esto es serio, y también, o sea, yo también tengo como cierto límite, o sea, digamos como yo no subo casi nada de mi vida personal, yo no subo que estoy en tal restaurante o estoy en tal lado, yo no subo esas cosas, Claro. yo solo subo contenido con respecto pues sí, al francés, pues, y,
Y también tengo como cierto límite, pues ahí pues cada uno verá lo que sube, ¿no? Pero digamos, hay gente que se sube Ah, bueno, llorando o en momentos ya muy, sí. muy vulnerables. O sea, Y de pues hecho, la reflexión de llorar, sacar el teléfono y grabarse es, o o sea, sea, pues no sé, o sea, bueno, es que cada cual igual, bueno. los influencers grandes, 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 pues ven contenido en todo, ¿no? Entonces eso es lo que creo que pueden, o sea, como que me estoy sintiendo re mal, pues grabémonos aquí diciendo lo que siento. Y pues es ponerse en un lugar muy vulnerable y yo pues digamos que ese límite lo tengo claro. Y también como, no sé, como salir, pues de ahí, uno siempre ve los influencers ahí sin camiseta, todos musculosos y eso y es como que no va a pasar en mi caso, o sea, no, así, no, nunca me gustaron las fotos de piscina, no, no, no Ya, creo la verdad que suba cosas por el estilo. Creo que tengo mi límite. Igual lo que tú decías, es una performance, o sea, una yo en performance. la vida cotidiana soy una persona muy tranquila, con, más bien como de perfil bajo, relajado, no así muy de llamar la atención y así como, como querer ser el centro de atención, no, o sea, es como, es una performance finalmente. Ok. Bueno, ya nos hablabas sobre, porque claro, ya vamos llegando un poco al final. Nos hablabas que las redes en este momento estás trabajando gracias a ese trabajo que has hecho de llegar a muchas personas. Pero más allá del tema del trabajo, que no sé, que te han enseñado las redes, que te han enseñado ese Nicolás Rota, ese personaje, algo que te haya sorprendido, no sé, gratificante, bueno, gratificante eso no existe para, Gratificante, gratificante. gratificante, sí, no sé, algo. Pues digamos que me parece muy chévere aprender cosas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo no tenía ni idea de cómo editar un video, de, por ejemplo, pues, pues no soy así muy duro porque hay editores de video que hacen cosas geniales, pero digamos, mis videos en YouTube están editados correctamente, digamos, aprender cómo hablar ante una cámara, porque eso no es fácil, o sea, saber que uno tiene que tener como cierto ritmo para hablar, verse, no es fácil verse tampoco, o sea, como que uno, también hacer los videos también era como como una prueba porque uno siempre está como incómodo como con su cara, con su voz. Es como cuando uno escucha un audio y dice, uy, esa es mi voz. Y es como eso multiplicado por mil porque se está uno viendo la cara, ¿no? Sí, la cara es Entonces, otro nivel. claro, entonces como yo pensaba, tengo una idea, quiero transmitirla, pues normalmente mi cara no va a importar tanto. Además, bueno, soy un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de clase media acomodada, entonces no creo que me juzguen, ¿no? Entonces, por mi apariencia. Pero igual no es fácil, o sea, como que era también como una prueba, como decir, como no quiero sentirme incómodo con mi apariencia delante de la cámara, o sea, obviamente, digamos que uno busca ángulos en los que se sienta cómodo, pero igual Ujú. al principio es como, al principio yo era como, "Ush, esa cara de idiota, esa voz de imbécil", pero después se te va quitando y Sí, ya no te sí, importa, o sea, es como que ya, simplemente es ya, eso, ¿no? Tengo algo que ya. transmitir, tengo algo que decir y pues así, esta es mi cara, esta es mi apariencia y pues nada, lo que importa no es cómo me veo, sino lo que les quiero contar, ¿no? Y pues ya está. Entonces Es ahí cierto. me sirvió a sentirme más cómodo también conmigo mismo, a aprender un montón de cosas, a aprender a editar videos, sí, y darse cuenta que uno tiene como ciertas capacidades que de pronto no explota, entonces como ese lado como medio histriónico, poder hacer videos también musicales que a veces, pues lo que te digo, a veces TikTok se las muestra como a mi mamá y ya está, no, ni siquiera porque mi mamá no tiene TikTok, entonces él no se las muestra a nadie, pero igual es chévere como también pude meterle un poquito lo del lado de la música, que me gusta mucho, entonces eso, como aprender un montón de cosas nuevas, básicamente. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene para el canal? Pues O para el canal, para Nicolás Rota. la verdad, ¿Tienes planes de algo, cosas que quieras pues contar? Si no, he estado haciendo como clubes de dice por ahí, conversación. se Se vienen vienen cositas. cositas, sí. No, pues en realidad he estado haciendo clubes de conversación virtuales y presenciales y bueno, tanto los virtuales como los presenciales han salido súper chéveres, entonces yo creo que para el futuro hacer más cosas así como salir un poco de las redes para hacer cosas, o sea, talleres, eh, sí, sobre todo eso, talleres, Si alguien que escuche este, ver este gente, ver a la episodio gente. te interesa, no sé, te interesa en uno de sus cursos, en unas clases, ¿cómo hace? ¿Te contacta directo Pues sí, por por Instagram? Instagram un mensajito, sí. Por Pues no, Instagram. me demoro mucho en responder, pero yo respondo.
Pues respondes. Sí, sí, Vale, sí. vale. Pero sí, o sea, bueno, obviamente seguir con mis clases, pero sobre todo sacar un poco de lo virtual, un poco la propuesta y hacer eventos con gente, porque han salido, he hecho hasta ahora 2 y han salido súper bonitos. ¿Qué es lo Y está más el loco que te espacio. ha llevado esto? Que tú digas, wow, No sé, por ejemplo, el meme de Diomedes, lo que hablábamos ahorita. Diomedes Díaz, sí, un Esa, cantante de claramente, vallenato. un cantante es como el cantante vallenato más famoso de la historia de Colombia, o de los más famosos, no sé. Y, y pues bueno, él murió, pero entonces el TikTok oficial de Diomedes publicó El el meme. video, sí, el meme, que era básicamente yo doblé la voz de Diomedes diciendo cosas en francés. Sí, yo Y ahí lo pongo, eso lo pongo. sí, eso a la gente le parece muy gracioso. Y entonces, eso, yo dije, ok, o sea, como que uno no se da cuenta de a veces las cosas que uno hace pueden tener mucha acogida. También Sí. le hice un video respondiéndole a un influencer que se llama Juanda y él, pues, pues buena gente, él publicó en sus historias mi video y eso yo creo que ese muchacho debe cobrar muchísimo dinero por una historia porque pues es muy famoso. Y de repente me doy cuenta que en un segundo pasé de tener como 200 likes a 1700, pero en un segundo yo dije, En ¿a un qué horas pasó segundo. esto? ¿A qué horas pasó esto? Y eres el poder de convocatoria que tiene este chico. Y Es loco las entonces, redes, ¿no? mm, y entonces como que sorprenderme con cosas que llegan muy lejos y yo sin imaginarlo, porque yo siempre hasta ahorita veo que tiene un poquito más de acogida que antes, porque yo antes lo hacía pues relajado, o sea, yo tampoco tenía pretensiones así muy grandes como vamos a, no me interesaba, es decir, volverme famoso o algo así, ¿no? Y pues tampoco me interesa, ¿no? O sea, realmente ese no es mi punto, sino que ahora está llegando a más personas entonces como que pueden tener un alcance grande. Entonces, por ejemplo, este man Daniel Samper puso también en uno de sus videos, puso Sí. digo, ves, pero lo ¿Y chistoso algún es que las crédito dio? cosas, ¿Y algún crédito dio? no, pues yo le puse ahí pues ahí tiene la marca de agua, entonces ahí se ve, se alcanza a ver el Nicolás Rota. Entonces eso lo Ah, hago, pero igual los memes, pues los memes son eso memes, no ¿no? da Entonces mucho. eso sí, eso se comparte. Y sí, eso, o sea, como yo lo hacía como tranquilamente, pero puede tener mucho alcance, uno no Bueno. se imagina. Sí. Entonces, por ejemplo, hace poco ya me han reconocido en lugares y yo sí como, eso es nuevo para mí. ¿En Entonces, serio? sí. ¿En serio? Entonces el sábado estaba Qué bailando loco. salsa y llegaron unas personas así como, hola, no sé qué, me gusta mucho tu... No, me llegó un man a hablarme en francés y no, es que mira, hay alguien que te quiere conocer. Me dijo, hola, Nicolás, hay alguien que te quiere conocer y yo, ¿qué? Y entonces una chica ahí estaba como medio nerviosa y todo, y yo pues diciendo, no, bro, yo soy una persona normal, tranquilo, yo como Transmilenio, tal, o sea, me gusta tomar cerveza en rocolas, o sea, nada del otro mundo. Y me pasó también en otro bar, me saludó una chica, y en una fiesta de la Alianza Francesa me lo saludaron varias veces, pero eso sí me parecía más común Bueno, ese es porque más era el nicho. el público, claro, o sea, Sí, todo claro. estaba como reunido una buena parte en público, entonces pues me pareció más normal, pero igual eso es muy raro. Qué loco las redes, cómo puede cambiar un poco todo tan rápidamente. Pues Nico, vamos llegando al final. Simplemente, ¿qué le dirías a un estudiante de francés? O a un estudiante que no está motivado, que se siente perdido, que dice, ah, esto está muy jodido, esto está muy difícil. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría que buscara la manera de encontrarle el gusto. Entonces, por ejemplo, puede ser con música, con películas, con series. Entonces, estar en contacto con el idioma a partir de cosas que te diviertan y no que te causen como estrés ni, ni frustración. Porque si yo digo, no, entonces me voy a poner a estudiar gramática, pues bueno, bien, lo puedes hacer y está súper bien, pero no vas a estar motivado para hacerlo todo el tiempo. En cambio, si descubres un artista que te gusta un montón, escuchas su música, la cantas, no sé qué, o es una serie que te gusta, una película, entonces empiezas a ver el idioma más desde el lado del gusto que desde el lado del me toca y estoy aprendiendo y esto está horrible, entonces eso, y, y que no solo existe Francia, ¿no? Que el mundo francófono es supremamente rico y supremamente interesante, entonces que explorar por todo lado también es chévere. Y, y nada, y pues si van a ir a Francia, ojalá que lleguen con un buen nivel de francés. Me parece importante porque mucha gente tiene dificultades porque allá si uno no habla bien es muy difícil. O sea, digamos que uno aquí de latino, uno es como mucho más abierto a la gente y eso, pero allá ellos están acostumbrados a tener turistas todo el tiempo, entonces como que no van a ser tan
como todo, ¿no? Hay gente amable, hay gente que no, pero lo más probable es que la gente no sea tan abierta a ayudar si uno no habla bien. Entonces, eso también, como intentar llegar con un buen nivel. Sí, es cierto. Y tampoco tener miedo también, o sea, lanzarse a hablar. No sé, o sea, la timidez no ayuda mucho con los idiomas, o sea, como hablar. Si a la persona no le gusta, pues que no le guste y ya, y como sobreponerse a eso e intentarlo siempre. Vale. ¿Cómo terminarías este episodio con música? ¿A ti que te gusta tanto la música? ¿Alguna canción? Yo estoy hace rato, como decimos acá, súper engalochado con un artista colombiano de Nariño que se llama Lucio Feuget, que tiene un apellido además todo francés, Lucio Feuillet sería, pero pues, él lo dice como Feuget o algo así. Y pues hay tantas canciones, pero hay una canción de él que me gusta mucho que se llama Una pena. Creo Una que es Una pena. pena, sí, creo que sí. Y es como, no sé, me parece que es como una unión entre, porque hace una canción, él es muy de hacer música como basada como del sur, de Nariño, entonces música como folclórica autóctona, pero lo hace con guitarra eléctrica, entonces suena súper chévere. Entonces es como esa, ya que hablamos de interculturalidad y todo, y que pues yo me siento ahora más latino que nunca, entonces me gusta mucho como esas propuestas como de cantautores de acá que hacen le meten cosa folclórica, pero también mezclan, y entonces es súper chévere. Pero no es que esté triste, la canción es triste, pero no es que estés triste, es como esa fusión de cosas que me parece súper chévere. Gracias, Nico. Mi amigo Nico. No, Carlitos. Qué chévere verte y qué chévere poder charlar este rato. Y pues nada, ojalá que quede bien chévere el episodio. La grabación. Finaliza de grabación.